Muy buenas noches, estamos compañeros de Prepa en línea. Estamos en este sexto espacio abierto del módulo 2 de la investigación al conocimiento. Y bueno, en esta semana tenemos actividades integradoras que nos van a permitir de alguna manera reforzar nuestro aprendizaje de las semanas anteriores. Vamos a realizar lo que es nuevamente un relato, pero esta vez ya no a partir de la experiencia personal, sino un relato a partir de lo que generalmente vamos a realizar en la vida académica, que tiene que ver justamente con identificar y recordar la narrativa de alguna manera que hemos dado a ciertas lecturas. En este sentido, vamos a seleccionar un tipo un texto de los dos propuestos en términos literarios, que son básicamente narrativas, son cuentos, y a partir de ahí, pues vamos a generar justamente la cuestión del relato escrito y en forma oral. Es importante aquí reconocer que el relato es justamente una narrativa. Hay que contar, no es un resumen. Ahorita hemos revisado actividades y muchas van encaminadas a resumir el texto o el cuento en este aspecto. Hay que tener presente las diferencias y la intencionalidad de los textos. El resumen es una contracción del texto original, mientras que el relato es una narrativa, es una forma de abordar, de contar. Es un ejercicio que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida lo ha hecho en términos orales. Nosotros somos expertos en narrar. Cada uno de nosotros ha contado vivencias a nuestra familia, a alguien, amigo, etcétera, de alguna situación que nos pasó por la tarde o durante el día. Asimismo, hemos contado a lo mejor en algún momento una película o algo que leímos o algo que le pasó a alguien. Es exactamente lo mismo. Vamos a contar lo que leímos. Prácticamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar una primera lectura al cuento seleccionado y posteriormente vamos a contarlo, que es justamente lo que ustedes recuerdan de todo el texto, qué es lo que pasó, quiénes son los personajes, cuáles fueron sus vivencias, qué características tiene el drama o que se genera en este cuento. También hemos ensayado esto a partir a lo mejor de narrativas. En México somos muy dados a contar leyendas urbanas, cuentos de terror, ¿no? Leyendas de los pueblos, y así justamente como se relata esa historia, es justamente lo que nosotros vamos a hacer, pero evidentemente de forma escrita, integrando los elementos que nosotros ya vimos durante la semana 1 y la semana 2, que pareciera que no los están tomando en cuenta, pareciera que están completamente despegados de esta situación. Es importante que estructuren a partir de aquí cada uno de los textos a partir de párrafos que contengan marcadores textuales, tipos de palabras, conectores, acentos, todas estas, digamos, accesorios gramaticales que se les han dado a conocer. No son conocimientos aislados, son conocimientos que tienen que integrar sí o sí a estas alturas en sus textos. En cada uno de los textos que ustedes construyan deben de irse integrando, deben de irlos ustedes apoyándose de ellos. Asimismo, reconocer la estructura del texto en términos generales, que todo texto debe llevar un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión de forma base. Por lo tanto, el relato también tiene un título, también tiene una introducción, también tiene un desarrollo y también tiene una conclusión. Y lo mismo, exactamente lo mismo, aplica para el diseño y la construcción de, en este caso, la reseña comparativa que ustedes van a realizar. Y la reseña comparativa o la reseña en términos generales tiene una característica particular
que se puede diferenciar de los tipos de textos que ya vimos, como lo que fue el resumen y como lo es el relato. Mientras en el resumen nosotros contraemos una información sin emitir ningún juicio, sin emitir ninguna opinión, sin emitir ninguna cuestión o juicio de valor de nuestra parte, porque simplemente estamos contrayendo el texto, sacando las ideas principales, dándole un nuevo orden a lo mejor. En el relato nosotros estamos contando lo que pasó sin emitir tampoco ningún tipo de opinión. La reseña incluye características evidentes tanto del relato como de justamente el resumen. ¿Por qué? Porque al final y al cabo la reseña, por supuesto que contrae parte del texto original, hay una cuestión de ideas que se tienen que seleccionar, que se tiene que armar un texto a lo mejor en el cuerpo, pero hay una cuestión muy característica en la parte de la conclusión o a lo largo también del desarrollo de todas estas ideas, y es que en cada una en algún punto en particular que nosotros creamos adecuados dentro de la reseña, nosotros sí vamos a ir emitiendo opiniones, sí vamos a ir considerando algunas situaciones del propio texto que pueden ser a favor o en contra según nuestra percepción, y a partir de ahí justamente se va a generar la reseña, que es esa característica, una reseña comparativa. En este sentido vamos a comparar dos textos y a partir de estas dos ideas que nos presentan cada uno de los autores acerca de un tema en particular, pues vamos a ir haciendo como que este debate interno entre estas ideas que se vienen exponiendo. Básicamente también lo hemos hecho, también hemos tenido este ejercicio en la oralidad, en nuestro contexto. El detalle es que no los podemos identificar a lo mejor, pero ¿a cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos han contado, alguien, ha venido un amigo, una amiga, y nos ha contado sus problemas, nos está relatando sus problemas, ¿no? Que tuvo un problema en su trabajo, en su escuela, con su esposo, con su novio, con sus hijos, no sé, un sinfín de cosas. Y nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a emitir opiniones, a emitir juicios, a decirle a partir de lo que escuchamos, de lo que nos están contando, pues decirle, ¿no? Oye, fíjate que deberías hacer esto, aquello, o debiste haber hecho a lo otro. Es exactamente ahí nosotros al emitir una opinión, un juicio, pues estamos justamente haciendo una reseña de la situación que nos están presentando. Es exactamente lo mismo, pero ahora evidentemente de forma escrita, de forma redactada y posteriormente de forma oral también. ¿Cuál es la diferencia entre en la cuestión escrita? Evidentemente, nuevamente, retomo, pues que en la forma escrita nosotros tenemos que retomar estos elementos de la gramática, respetar el texto en términos de estructura y adornarlo, si así lo quieren ver, con todas estas características que hemos visto durante la unidad 1 y 2, que tienen que ver nuevamente con los marcadores textuales, los tipos de palabras, los indicadores, los párrafos, la ortografía, todas estas cuestiones, irlas identificando. Incluso en el primer ejercicio nos dicen que vamos a ir señalando estas cuestiones como elementos de sorpresa para el lector, que también son cuestiones que deben de ir integradas en nuestro texto de alguna u otra forma. Por ello, la recomendación en términos generales es: vamos a escribir nuestros textos. La primera cuestión, como nos venga aparentemente en mente, la primera vez, y una vez que tengamos ya una idea, un panorama, a partir de nuestras ideas generales, hay que leernos, no queda de otra, hay que volver a leernos y a partir de esta segunda lectura, ya a lo mejor con otro documento de Word abierto, donde tengamos un catálogo de marcadores textuales, ir viendo en qué párrafo podemos cambiar ciertas palabras o podemos ir integrando algunos de estos elementos, ¿no? Como los elementos de sorpresa para el lector, los marcadores textuales, etcétera, 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 y a partir de ahí ir haciendo la evolución de nuestro texto. Entonces, compañeros, agradezco el acompañamiento de quienes están el día de hoy: Joana Jiménez, Jennifer Guerrero, Yavi.
Les agradezco. No sé si a partir de aquí, de esta pequeña introducción, tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda, alguna situación que hasta ahorita no les haya quedado completamente clara o alguna indicación de las actividades que tengan. Las escucho. Adelante, Abby, adelante. Buenas noches. A mí no me queda muy claro lo de los comentarios. ¿Cómo es, cómo se plantea lo de los comentarios? Ok. En el texto nos dice que a partir de comentarios nosotros señalemos algunos elementos de sorpresa o algo así. No es que tú vayas a emitir un comentario en términos como tal, o sea, textual de voy a emitir un comentario. No, 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 no. Es más que nada se refiere a la funcionalidad que tiene Word. Si tú seleccionas una palabra en Word, Abby, y le das clic derecho, te va a decir ahí agregar comentario. No sé si has utilizado esta función. Donde tú le pongas ahí agregar comentario, lo único que vas a poner en el agregar comentario o el comentario que vas a agregar ahí tiene que ver con que tú vas a poner, pues este es un indicio de sorpresa para el lector, ¿no? O sea, eso me da a entender a mí, cuando yo como tu revisor, que tú ahí estás colocando un indicio y que lo estás identificando como indicio. Es exactamente lo mismo como en las primeras actividades, ya ves que nos decía, marca a partir de colores, ¿no? El tipo de palabras, ¿no? El color azul, el verbo, el color verde, el adjetivo, no sé, etcétera. Es exactamente lo mismo, pero ocupando otro tipo de herramienta de Word, que es justamente la cuestión de a partir de comentarios. ¿Esto por qué es importante o por qué no los están poniendo así, de esta forma? Tiene que ver justamente para que nosotros también vean cómo todas las actividades, compañeros, tienen un aprendizaje holístico. Cuando yo me refiero a holístico es que no se dedica únicamente a una cuestión meramente teórica del tema central que nosotros estamos viendo en cada semana, sino que a partir también de ciertas actividades de menor o en mayor medida, de algún grado, de alguna forma, busca también nuestra habilitación en otros sectores, como en este caso el sector tecnológico, que tiene que ver con que nosotros sepamos utilizar más herramientas en este sentido del procesador de texto, Abby. No sé si te quedó claro ahí, y si no te quedó claro cómo ocupar la cuestión de los comentarios, por favor te pido nada más, al terminar la sesión, mándame un mensaje en plataforma para que yo te comparta un video de YouTube donde tú puedas ver a qué me refiero con la utilización de la herramienta de comentarios y te quede un poquito más claro, Adi. Adelante. Sí, ya me quedó claro. Es que de hecho estaba yo revisando los recursos, apenas los estaba leyendo hoy, y ahí en donde dice lo de los comentarios, pues yo me imaginaba que era un poco más largo, como un No, tipo texto que tenía que ir ahí. no, no, no. Simplemente vas a señalarme. Ya ves que nos piden elementos de sorpresa para el lector y no recuerdo cuál es el otro. La otra categoría que nos marca. Y es lo que tú vas a señalarme de alguna manera, que esa palabra, ¿no? Como impresionante, ¿no? Suponiendo. O de repente. Y ya ves que hemos leído, ¿no? Sobre todo se ve mucho en los cuentos, en las fábulas. De repente. O sea, eso es un indicio de algo que va a ocurrir, ¿no? O de sorpresa en términos textuales. Entonces, ese tipo de palabras es para que tú las utilices, des énfasis en el término de la textualidad y los ocupes. Entonces, lo único que requerimos es que tú identifiques o me quede claro a mí que tú identificas esa palabra como, como este elemento de sorpresa o de indicio a generarse dentro del texto. Adelante, Joana, por favor. Ah, buenas noches, asesor y compañeras. Tengo dos preguntas. La primera, bueno, en la actividad 5, durante el audio, no sabía exactamente cómo empezar, así que solo inicié con mi nombre y el nombre de la actividad y un poco de lo de la tabla. No sé si estaba bien o no, o solamente tenía que dar mi relato.
Ok, no, simplemente en el audio tu relato, únicamente, que no es el mismo que el término escrito, ¿sale? Y me refiero a no es el mismo en qué sentido. Evidentemente es la misma lectura, pero me refiero a que no es el mismo contenido, porque aquí es donde nos vamos a dar cuenta, o aquí la intención es justamente que nos demos cuenta de estas diferencias entre la cuestión escrita y la oralidad, que definitivamente nunca va a ser lo mismo, ¿no? Ahora sí que no es lo mismo como escribimos que como hablamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en la cuestión escrita, a ustedes les da tiempo muchas veces de pulir su texto, de adornarlo, y en la cuestión oral a lo mejor no necesariamente les da tiempo como de pulir, pero se les vienen a la mente ciertas ideas y lo van contando tal cual, lo van contando en ese aspecto, ¿sale? Entonces no tiene que venir la primera tabla en ese sentido, Joana. Esa es tu primera pregunta. La segunda pregunta. Sí, sí podemos agregar las indicaciones a nuestra actividad. Por ejemplo, las reglas de lo que vamos a hacer se pueden añadir. Sí, claro, Joana. Sí puedes, y de hecho más que poder, fíjate, volvemos a lo mismo, a la cuestión de que hemos tratado en módulos anteriores. Hay muchas actividades o muchos módulos que ustedes se van a encontrar con plantillas. Es decir, cuando yo hablo de plantilla es que ya está estructurado y lo único que ustedes tienen que realizar es básicamente llenarlo, ¿no? Con la información solicitada. Hay otras actividades que no incluyen plantilla y que ustedes tienen que generarla de cero. A mí me parece muy atinado y acertado que tú incluyas las instrucciones en tu trabajo. Si a lo mejor no es completamente necesario incluir la instrucción tal cual, a lo mejor también podrías, es pertinente y es esencial y norma de etiqueta que tú, por ejemplo, no sé, si el punto uno en este sentido es el relato, tú pongas tal cual, ¿no? El punto uno, el encabezado y corresponde al punto número uno de la actividad, que es el relato. El punto número dos, la liga del audio. El punto número tres, el cuadro comparativo, ¿no? De esta manera, yo como lector, pues también me doy cuenta a qué se está refiriendo cada punto de tu actividad. Si quieres copiar la instrucción tal cual, adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera se toman la molestia de hacer estos encabezados, ¿no? Que indiquen, pues, a qué punto se refiere. Y eso sobre todo, hay un pequeño detalle cuando les piden, por ejemplo, hacer, como la semana pasada, que era, creo que un resumen y posteriormente una reflexión, ¿no? Y no pusieron encabezados en ese sentido de muchos de cuál era su resumen y cuál era su conclusión. Yo lo tuve que inferir en términos de lectura, ¿no? Para ver si iba la idea pegada o no, pero es que hay muchos que ni siquiera los separan a una distancia, ¿no? De espacios. Prácticamente terminan con uno y un espacio y me están presentando su conclusión. Entonces, por norma de etiqueta, Joana, por supuesto que es pertinente, es recomendable que tú hagas los encabezados, los espacios o copies las instrucciones, lo que a ti te acomode mejor, ¿sale? Adelante, Joana, otra vez. Ay, perdón, eso igual aplica en esta parte de la actividad 6 en la reseña, o sea, si podemos poner inicio, desarrollo y conclusión. Ok, Joana, eso también fíjate que lo he hablado en las sesiones anteriores. Para eso, Joana, es decir, sí se puede ocupar, no pasa nada, no te sanciono porque tú como encabezado me pongas introducción, desarrollo y conclusión, no pasa nada. Pero lo ideal es ponerlo, no, Joana, no es lo ideal. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Justamente, Joana, porque para eso son los marcadores textuales, Joana. O sea, esa es la funcionalidad de cada uno de estos elementos. Por eso la importancia de leerte el catálogo de marcadores textuales y ver para qué sirve cada una de la lista de palabras. Si son para conectar ideas, si es para concluir, si es para iniciar, si es para dar continuidad al texto, etcétera, etcétera. De forma visual, ¿cómo puedo yo saber cuál es la introducción, desarrollo y cuál es tu conclusión? Pues muy simple.
a partir también de la construcción de los párrafos. A lo mejor tu introducción va a incluir únicamente un párrafo, tu desarrollo va a incluir quizás 3 párrafos y tu conclusión va a ser únicamente de otra vez un párrafo. Pero entre el primer párrafo y a partir de el desarrollo, además de la utilización del marcador textual, tú puedes a partir de los espacios dar 2 enter, es decir, 2 espacios, ¿no?, en el procesador de texto y continuar con tu desarrollo. Todos los párrafos de tu desarrollo no van a incluir 2 espacios, van a incluir únicamente un espacio. Y posteriormente tu conclusión, evidentemente entre el desarrollo y la conclusión, el siguiente párrafo o los siguientes párrafos van a incluir 2 espacios. De forma visual, si nosotros también sabemos utilizar el procesador de texto, nos vamos a dar cuenta. Y tampoco es difícil, Joana, en el sentido de date la oportunidad, dense la oportunidad a todos de checar, de revisar otros artículos, otros documentos de calidad científica. Cuando ustedes leen, ni siquiera váyanse lejos, a los mismos documentos de prepa en línea, las referencias de abajo, dejen un vistazo a muchos de esos documentos y se van a dar cuenta de la estructura que ellos tienen y a partir de ahí, de forma visual, pueden guiarse. Pero de entrada, para eso, Joana, son los marcadores textuales. ¿Sale? Tengo por aquí una pregunta de Sí, muchas Jennifer. gracias. Permíteme, David, déjame contestar a Jennifer, ¿sale? Dice que ella tiene una duda respecto a la tabla que aparece en la actividad 5, que si es necesaria ponerla en el documento Word o pueden poner solo las preguntas y respuestas. Jennifer, no necesariamente puedes poner la tabla, puedes poner únicamente las preguntas y las respuestas en ese aspecto, ¿sale? No es necesario poner la tabla tal cual, pero siempre y cuando se cumpla con el propósito como tal o se especifique a qué punto se refiere. Volvemos a lo que preguntaba la compañera Joana, ¿no? Al poner los encabezados, con eso sería suficiente. Jenny, otra vez dice Jenny, que también quisiera saber si tenemos que escribirlo y grabarlo como si fuera para nuestro canal de YouTube o solo podemos relatarlo como tal. De nuevo, gracias. Ok, Joana, a lo que se refiere con que nosotros lo grabemos como si fuese para un videoblog o para alguien, es únicamente para que nosotros de alguna manera tengamos la conciencia de que nuestro relato es para otros. Es decir, con esto no quiere decir que tú vas a hacer un canal de YouTube y vas a decir, oye, bienvenido a mi canal y tal cual. No, no va por ahí la intención como tal, pero la intención sí va en términos de que recuperes que estás relatando, que estás contando, ¿sí? No que estás leyendo, que estás contando a alguien o a otra serie de personas lo que leíste. Por eso vuelvo a insistir con la cuestión de el relato es contar. Y es una cuestión que nosotros practicamos día con día. Es decir, tú en algún momento de tu vida le has platicado a alguien lo que viviste en la tarde, en la mañana, en algún punto. Lo has contado películas también, ¿no? Has visto una película y le has dicho, oye, fíjate, esta película está interesante porque me gustó por esto, aquello, lo otro. Es exactamente lo mismo. La diferencia radica en que vamos a relatar un libro, un cuento, en ese aspecto, ¿sale? Jennifer, ok. Adelante, Abby, otra vez. Respecto a la nota que viene al final para guardar nuestros documentos, en mi caso yo tengo 2 nombres, bueno, más bien pongo solamente el primero. Es que yo estaba mandando las actividades con mis 2 nombres, pero no sé si eso afecte también para, pues, el puntaje o algo así. No, siempre y cuando tú cumplas con la nomenclatura que se está solicitando, tú puedes colocar, Abby, el nombre que más te guste. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo 2, yo soy José Eliazar y utilizo generalmente nada más cuando guardo mis actividades mi segundo nombre y mi apellido. Lo mismo pasa contigo. Mientras tú cumplas nada más con ese criterio de poner tu nombre y tu primer apellido,
el nombre que te guste más, básicamente, y tu primer apellido, y guardarlo al final como AI1, AI2 o según el caso, con eso no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. ¿Sale? Pues bueno, compañeras, no sé si hay alguna otra duda. Creo que no. Bueno, les agradezco mucho me hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos ya la siguiente semana, que ya nos toca, aparte de todo, periodo casi vacacional y concluimos con con este segundo módulo. Nos vemos el día lunes, compañeros. Les agradezco me hayan acompañado el día de hoy. Buenas noches, soy Elizar Almeida. Cambio y fuera. Buenas noches.